La novia caída del cielo, capítulo 1 de Bárbara Cartland, 1827. El duque de Buckhurst detuvo el carruaje frente a la impresionante puerta de su casa, ubicada en la avenida del Parque. Sacó el reloj del bolsillo de su chaqueta y dijo en tono de satisfacción: 1 hora con 52 minutos. Creo que estableció una nueva marca, Jim. 2 minutos menos que la última vez, su señoría, contestó Jim, que viajaba en el asiento posterior del faetón. Al descender del vehículo hacia la alfombra roja, extendida por 2 lacayos de pelucas blancas, vestidos con la librea de la familia, los duros labios del duque esbozaron una sonrisa. Entró en el vestíbulo de mármol, desde el que una magnífica escalera doble conducía al primer piso. El mayordomo recibió su sombrero de copa y los guantes para conducir. La marquesa y Lady Britton están en el salón, su señoría. «Diablos», masculló el duque. Escuchó pisadas detrás de él, y al darse vuelta vio entrar a su cuñado, el marqués de Hull. «Hola, Buck, veo que ya llegaste». «¿Qué sucede?», preguntó el duque. «¿Hay cónclave familiar?». «Eso me temo», respondió el marqués. El duque apretó los labios, pero se limitó a decir: «Avísale a mis hermanas que ya regresé, Arthur, y que no las haré esperar mucho. Por favor, ocúpate de que el champaña las ponga de mejor humor del que supongo que tienen ahora». Sin sonreír, el marqués de Hull se alejó hacia el salón. Al mismo tiempo, el duque se dispuso a subir por la escalera para dirigirse a sus habitaciones. Se encontraba en su casa de campo cuando le avisaron que sus hermanas deseaban verlo, y sospechaba que, como de costumbre, sería para reprocharle algo. Aunque consideraba que lo que él hacía no era asunto de ellas, sabía por experiencia que no estarían de acuerdo. Las dos eran mayores y al nacer él, como respuesta al sueño y a las ambiciones de su padre, se habían dedicado a mimarlo desde la cuna y a malcriarlo de una forma abominable, según la opinión de mucha gente. Sin duda, sus 2 hermanas habían hecho todo lo posible por echarlo a perder, y en cuanto creció, esa tarea quedó en manos de las innumerables mujeres hermosas que lo asediaban. Festejaban cuanto hacía y se mostraban dispuestas a confiarle no solo sus corazones, sino hasta sus reputaciones. No resultaba sorprendente, pues, ya que además era muy apuesto, rico y la cabeza de una de las familias más importantes del país, que tuviera fama de conquistador. Era una de las figuras predilectas de los caricaturistas, y casi ningún periódico se publicaba sin incluir en sus columnas alguna referencia a su persona. Por esa razón, el populacho lo consideraba una figura a la cual admirar, envidiar y aplaudir. Cuando aparecía en los hipódromos, se le vitoreaba de un extremo a otro con más entusiasmo que al rey, y cuando conducía alguno de sus vehículos por Piccadilly, no solo constituía la admiración de la alta sociedad, sino también de los simples transeúntes. Por lo tanto, resultaba casi inevitable que en ocasiones fuera demasiado lejos, según la opinión de quienes se consideraban pilares de la sociedad. Sus amoríos, que se multiplicaban año tras año, no necesitaban demasiada exageración para convertirse en escándalos, y las madres de las debutantes, a pesar de sus ambiciones por conseguir un yerno distinguido y aristocrático, se apresuraban a apartar a sus hijas de él, por miedo a que las contaminara. Estas precauciones eran absolutamente innecesarias, ya que al duque no le interesaban las jovencitas, prefería a las mujeres sofisticadas, cuyos maridos eran muy complacientes o demasiado cobardes como para oponerse a que pasara gran parte del tiempo con sus esposas. Sin embargo, los miembros de su familia se inquietaban sin cesar a causa de los rumores que circulaban alrededor de la vida del duque, y les preocupaba el hecho de que a los 34 años aún no se mostrara señales de sentar cabeza y procurarle un heredero a su título y propiedades. En el momento en que se cambiaba de ropa, con un gesto cínico en los labios, el duque pensó que cuando bajara se vería obligado a escuchar los acostumbrados ruegos para que se casara y llevara una vida más convencional. «¿Por qué demonios he de hacer eso?», preguntó con voz alta, y su ayuda de cámara no respondió, al comprender que hablaba consigo mismo. «Mañana me voy a Newmarket, Gates, y como quiero que estés allá cuando llegue, será mejor que partas 1 hora antes que yo». «Eso supuse, su señoría, así que ya hice las maletas». «Magnífico». Cuando bajaba con lentitud por la escalera, el duque se veía magnífico y muy elegante.
La diferencia entre él y los que se esforzaban por parecer ejemplos de elegancia residía en que lucía la ropa como si fuera parte de sí mismo. Al llegar al vestíbulo, como la puerta principal estaba abierta, observó el luminoso y cálido sol de primavera y el ligero viento que mecía las hojas de los árboles del parque Hyde. Entonces sintió un súbito impulso de volver al campo para no tener que enfrentarse con sus familiares. Lo que más detestaba era escuchar las quejas y reproches de sus hermanas. «Demonios, ¿por qué no me dejan en paz?», pensó cuando el mayordomo le abría la puerta del salón. Su hermana mayor, la marquesa de Hall, había sido una gran belleza y su matrimonio se había considerado como una magnífica alianza. Su segunda hermana, Margaret, se había casado con Lord Bridon, quien era mucho mayor que ella, pero poseía una cuantiosa fortuna y gozaba, además, de una envidiable posición en la corte, y era un miembro muy distinguido de la Cámara de los Lores. Los tres lo observaban cuando atravesó el salón, cubierto por una alfombra de aubusson, pensando que, aunque en ocasiones lo irritaban y molestaban, su familia era muy atractiva, y, en realidad, tenía razones para sentirse muy orgulloso de ella. «¿Cómo estás, Elizabeth?», saludó, besando a la marquesa en la mejilla. Sin esperar respuesta, besó a su otra hermana, y se dirigió hacia la mesa donde se encontraba el champaña. Se sirvió una copa y dijo con una sonrisa: «Muy bien, escucho. ¿Qué hice para provocar que vinieran aquí con cara de predicadores metodistas y, sin duda, dispuestos a cubrirme de reproches?» La marquesa, que tenía un gran sentido del humor, se rió y exclamó: «Oh, Buck, era de suponer que dijeras algo por el estilo, pero esta vez no nos hemos reunido para hablar de ti, sino de Edmund». «¿Edmund?», preguntó secamente el duque. «¿Qué ha hecho ahora?». «Apenas podrás creerlo cuando te lo digamos», intervino Lady Bridon. El duque se sentó en un sofá frente a sus hermanas. «Si otra vez tiene problemas de dinero, no pienso pagar sus deudas». «Es peor que eso», dijo la marquesa. «¿Peor que las deudas?», preguntó el duque, sorprendido. Su primo Edmund era el presunto heredero del ducado, y a toda la familia le resultaba desagradable. No solo asediaba al duque para pedirle dinero, sino que además se excedía y rompía todas las reglas del buen comportamiento, abusando de la posición de su familia. Era deshonesto, ambicioso y taimado, y como la envidia que sentía por el duque le provocaba un profundo odio hacia él, trataba de desacreditarlo de todas las formas posibles, aunque eso no impedía que viviera del dinero que podía sacarle. «¿Y bien, qué ha hecho Edmund?». «Se casó», contestó el marqués de Hull. El duque lo miró como si no pudiera creer lo que había escuchado. «¿Se casó? ¿Y quién se atrevió a casarse con él?». «Lottie Linkley», fue la breve respuesta del marqués. «¿Lottie Linkley?», repitió el duque. «¿No te referirás a...?» «Sí, a ella. Y no solo se han casado. Edmund le ha hecho saber a todo el mundo que ella espera un hijo». «No puedo creerlo». El duque tomó un sorbo a su copa, como si lo necesitara. Entretanto, pensaba que la última vez que había visto a Lottie Linkley había sido durante una cena en su regimiento, que había tenido lugar en el salón privado de una casa de placer. Había sido una velada ruidosa y atrevida, con buenas y abundantes bebidas, y una hermosa muchacha al lado de cada uno de los asistentes. Pero el momento culminante había llegado a la hora del oporto, cuando llevaron un enorme pastel con un número de velas equivalente a los años del regimiento, y lo colocaron en el centro de la mesa. Como oficial de mayor rango, al duque se le había concedido el privilegio de apagar las velas y la entrega de una espada para que cortara el pastel. Cuando se disponía a hacerlo, la tapa del pastel se levantó, y de él surgió Lottie, cubierta solo con unas cuantas plumas con los colores del regimiento. Entonces había comenzado a cantar una canción divertida, pero muy vulgar, que todos corearon. No cabía duda de que era muy atractiva, aunque de forma algo teatral, seductora y voluptuosa. Al recordar aquello, sintió que no había necesidad de que sus hermanas le dijeran que la idea de que alguna vez llegara a convertirse en duquesa de Buckhurst se antojaba intolerable. «Edmund ha dicho», continuó el marqués, «que como no existe ninguna posibilidad de que tú tengas un heredero, ya que te has manifestado como un soltero empedernido, ha decidido asegurar la sucesión, y ya se cruzan apuestas sobre si el futuro bebé de Lottie será niño o niña». El duque se puso de pie. «Demonios, eso es demasiado», exclamó.
Es lo que esperábamos que pensaras, querido Buck, señaló Elizabeth. Te das cuenta de que solo puedes hacer una cosa, casarte, añadió Margaret. El duque, que ya lo había comprendido, se dirigió hacia la ventana para mirar el jardín trasero de la casa. Había sido diseñado con gran habilidad para que las flores, arbustos y árboles se destacaran al máximo en el reducido espacio disponible. Pero él no lo veía. Recordaba los grandes árboles del parque de Buckhurst. Detrás de ellos se alzaba la casa que, rediseñada y redecorada por su abuelo 50 años atrás, había sido la mansión familiar durante 4 siglos. Muchos de sus ancestros habían servido al país como miembros del gobierno o se habían distinguido como generales y almirantes. Y aunque algunos habían sido alocados y mujeriegos, como él, jamás, en toda la historia de la familia, se habían casado con alguien como Lottie Linkley. Y el solo hecho de imaginarla en el lugar que había ocupado su madre lo enardecía. El silencio a sus palabras le indicaba que sus hermanas esperaban una respuesta. No podía evitar el resentimiento al pensar que Edmund había jugado una carta de triunfo. Ya había perdido la cuenta de las veces en que Margaret y Elizabeth le habían rogado, casi de rodillas, que se casara e iniciara una familia. Siempre había podido reírse de ellas y asegurarles que había tiempo suficiente y que, de todos modos, prefería ser soltero y tal vez continuar así hasta el día de su muerte. Le divertía desafiarlas y afirmar en público que el matrimonio no era para él y que ninguna mujer lograría conducirlo al altar. Incluso ya era conocido por el apodo de Buck el soltero. Hasta se había hablado de fundar un club de solteros, del cual él sería presidente. Y ahora, demasiado tarde, se daba cuenta de que aunque la mayoría de sus amigos habían advertido que solo se trataba de una broma o una manera divertida de retrasar lo más posible el momento de tomar esposa, Edmund sí lo había tomado en serio. Y solo él era capaz de pensar que si heredaba el título, la gente aceptaría a alguien como Lottie en el papel de duquesa de Buckhurst. Sin embargo, sabía que si Edmund llegaba a ser duque, no le importaría el escándalo. Solo le interesaría heredar el título, las propiedades y todo lo que formaba parte de la fortuna familiar. Edmund siempre había estado obsesionado por el dinero, y aunque tenía suficiente para vivir con comodidad, derrochaba de manera descabellada, confiando en que su primo pagaría para evitar el escándalo de que lo enviaran a prisión. Y así había sido, hasta que la última vez, más o menos un mes antes, el duque le había dicho de manera categórica: «Debes entender que esta es la última vez. No tengo intenciones de darte ni un penique más para que lo derroches en el juego, la bebida y las mujeres. Pero si es lo único, si es lo mismo que con lo que tú te diviertes», había respondido Edmund con impertinencia. «Sea lo que yo haga o deje de hacer, tengo con qué pagarlo. Pero recuerda que, como cabeza de la familia, debo repartir la fortuna con justicia entre quienes lo necesitan». Advirtió que Edmund torcía los labios y añadió: «Por Dios, hombre, ¿es que no te das cuenta del gasto que implica mantener las propiedades para orfanatos, pensiones y casas de asistencia? La cifra es astronómica, y no permitiré que tú dilapides el dinero de forma tan egoísta. Vamos, primo, no puedo creer que tú, nada menos, seas quien me haga reproches. ¿O acaso ignoras la reputación que tienes y lo que la gente dice a tus espaldas? Eso me tiene sin cuidado, pero, como bien sabes, yo no derrocho mi dinero, como tú, en dudosas y vulgares casas de juego, ni en mujeres cuya profesión consiste en vaciarte los bolsillos. No todos nacimos con tu buena suerte». El duque se dio cuenta de que perdía el tiempo discutiendo con su primo. Se limitó a repetirle que era la última vez que cubría sus deudas y que en la siguiente ocasión, si no podía pagar, dejaría que lo llevaran a la prisión de deudores sin hacer el menor intento por ayudarlo. Edmund, sin siquiera había agradecido la cuantiosa fortuna que recibiera para cubrir sus deudas. En cambio, se había desquitado de esa forma que nadie hubiera podido imaginar, y que, por cierto, había resultado muy efectiva. Desde hacía tiempo sospechaba que Edmund pedía prestado con la seguridad de heredar el ducado, y entre los prestamistas no faltaba quien aceptara el riesgo, basándose en el hecho de que el duque prefería mantenerse soltero, y jamás se lo veía en compañía de ninguna mujer considerada como esposa adecuada para un hombre de su posición. Pero ahora el temido momento había llegado, y sabía,
sin que sus hermanas tuvieran que decírselo, que debía hacer algo. Por un momento pensó que jamás claudicaría. Detestaba la idea de complacerlas o de darle el gusto a Edmund. Pero al pensar en Lottie Linkley, sentada a la cabecera de su mesa, en el lugar que había ocupado su madre, ataviada con las joyas Buckhurst o tendida en la cama que las duquesas de Buckhurst usaran durante siglos, comprendió que no podía permitirlo. Y además, por tradición, la duquesa de Buckhurst era dama de honor de la reina. «Muy bien, ustedes ganan», dijo con voz ronca. «Me casaré». Elizabeth Hull lanzó una exclamación de alegría. Se puso de pie y corrió hacia su hermano para abrazarlo y depositar un beso en su mejilla. «Estaba convencida de que obrarías con sensatez, querido, y aunque sé que detestas la idea, te aseguro que encontrarás una bella joven, que será tu duquesa, y te hará feliz». El duque se zafó de su abrazo y se dirigió a la mesa para servirse otra copa de champaña. «Yo no la encontraré. Como la idea es de ustedes, no pienso participar en ella». «¿Qué quieres decir?», preguntó Margaret. «No comprendo». «Cuando menos, seamos prácticos. Ya no recuerdo cuándo fue la última vez que conocí a una joven a quien ustedes consideraran adecuada para futura duquesa. Y no tengo tiempo ni deseos de buscarla». «Entonces, ¿cómo te casarás? No es asunto de mi incumbencia. Llevan 5 o son 10 años molestándome sin cesar para que busque una esposa. Muy bien, encuéntrenla ustedes». «Pero», comenzó a decir Margaret, mas su hermana la interrumpió. «¿Quieres decir que esperas que nosotros elijamos a la que será tu esposa? Si no lo hacen, Edmund puede instalar a Lottie Linkley en el parque Buckhurst o aquí y disfrutar de mis caballos». Elizabeth lanzó un grito de horror. «No, no, eso es imposible. Por supuesto, querido, te ayudaremos en todo lo que quieras». «No es cuestión de ayuda. Dicen que es mi deber casarme, y supongo que, de acuerdo con las circunstancias, no puedo hacer otra cosa. Pero no estoy dispuesto a participar. Ustedes la encuentran, y yo me caso con ella para asegurar la sucesión. Por lo demás, mi intención es continuar con mi vida como siempre lo he hecho». «Oh, Buck, ¿no hablas en serio?» «Claro que hablo en serio. Saben bien que siempre he considerado el matrimonio como una restricción intolerable y un aburrimiento imposible de soportar». «No siempre sucede así», contestó Elizabeth. «Mi querida Elizabeth, mira a tu alrededor. ¿Cuántos de nuestros amigos crees que sean realmente felices? ¿Y cuántas esposas les son fieles a sus maridos?» Pensaba en todas las mujeres casadas que habían caído rápidamente en sus brazos, sin pensar ni por un instante en el hombre a quien las unía un juramento conyugal. Una de las razones por las que el duque se oponía con firmeza al matrimonio era que despreciaba a los hombres engañados por sus esposas, y sentía que esa humillación sería algo que él jamás toleraría. Cada vez que salía de la casa de otro hombre, después de cortejar a su mujer, se daba cuenta de que había insultado y degradado a un miembro de su propio sexo. Sin embargo, sabía que la mayoría de sus contemporáneos se reirían de su forma de pensar, razón por la cual había decidido no colocarse jamás en esa posición. Si se casaba y descubría que su esposa le era infiel, sería capaz de mantenerla encerrada por el resto de su vida y de matar al hombre que la había seducido. «Solo exijo una cosa», dijo de pronto, «que sea muy joven y totalmente pura e inocente». «Por supuesto, eso se sobreentiende», afirmó Margaret. Los labios del duque se curvaron en una sonrisa cínica. Recordaba a numerosos amantes que le habían confesado que antes de casarse habían sido seducidas por su maestro de equitación o por el de música. Otras habían confesado haber sostenido varios romances antes de su boda, sin que sus maridos lo supieran. Esas confesiones habían generado en él una triste opinión acerca de las mujeres, y aunque lo fascinaban y atraían, las consideraba apenas un escalón más arriba de las cortesanas que vendían sus favores. De hecho, solía pensar que estas últimas eran más honestas que las que fingían con tal habilidad que parecían haber nacido para mentir. «¿Quieres decir», añadió Margaret, como para dejar bien claro el asunto, «que debemos encontrarte una esposa que no solo posee el linaje adecuado para entrar en la familia, sino que además sea joven e inocente?» La respuesta es afirmativa. No quiero ocuparme de eso, ni tampoco deseo cortejarla. Sugiero que, como hoy es 2 de mayo, preparen la boda para el 2 de junio,
Así tendré tiempo suficiente para llevar mis caballos a Ascot y ganar, como es mi intención, la Copa de Oro de este año. Se produjo un silencio de asombro. Entonces el marqués añadió: ¿No piensan que es precipitar demasiado las cosas? No. Si deseamos evitar que Edmund pida más dinero prestado, con el pretexto de que será el padre del futuro duque, y que Lottie se aproveche de que se considera un miembro, y muy importante, de nuestra familia. Miró al marqués, que, como hombre, comprendía cuál sería el comportamiento de Lottie, ahora que se había convertido en la esposa de Edmund. Siempre había sido una de las cortesanas más llamativas, y cuando no actuaba en algún teatro de burlesque o en una fiesta privada, la rodeaban los aristócratas más disolutos y libertinos. Que hubiera logrado casarse era toda una hazaña, y como esposa del heredero al ducado de Buckhurst, se aprovecharía de su posición para hacerse más notoria todavía. Tienes razón, convino el marqués. Si vas a casarte, cuanto más rápido sea mejor. Estoy seguro de que Elizabeth y Margaret podrán encontrarte una esposa adecuada. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.